Ya pasaron las vacaciones de agosto en San Salvador. Se siguen desarrollando fiestas patronales en todo el país, en las diferentes ciudades. Estas fiestas están relacionadas con las actividades materiales y económicas de cada comunidad. Y siempre saludamos a los compañeros, a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa y en cualquier parte del mundo. Y también a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en nuestro país. A todos ellos un abrazo. Saludamos especialmente a Héctor Ortiz, que nos mira aquí en el país, a María Córdoba y a Jaime Ramírez. Un abrazo para todos ellos. La semana pasada se exhibió una película que se llama Indulgencia. Esta es una producción de un salvadoreño de San Sebastián, San Vicente, de la familia Burgos de San Vicente. Una familia histórica, una familia heroica. Y la película recoge una experiencia histórica real de San Sebastián, con artistas locales y con producción también local. Es importante que la sociedad se prepare para ver esta película, que es el pálpito de nuestra historia. También la semana pasada se realizó el entierro de los restos de Felipe Boris Márquez Zapata, que cayó junto con el capitán Federico en febrero de 1989 en las estribaciones del volcán Chaparrastique, cerca de la finca Lacayo, en camino a Piedra Azul. Esta es una calle que va a dar a San Pedro Arenales, febrero de 1989. Federico era el médico. Todo indica que Felipe estaba herido. Los dos murieron en ese combate. Los restos de ellos, y de Felipe especialmente, fueron enterrados la semana pasada. También la semana pasada se presentó el libro Con las faldas bien puestas, que es una novela sobre Prudencia Ayala, escrita por Douglas Alejandro Tovar Canizales, con el seudónimo de Alejandro Ayala. Esta es la historia de Prudencia Ayala, una mujer inteligente, valiente, firme, una santaneca típica, que expresa en su vida la decisión de irrumpir en la lucha política. En ese momento la lucha política tenía un escenario particular, es la participación en la lucha electoral. Pero no solo eso, sino la lucha por los intereses y la visión de las mujeres. Es necesario estudiar este libro, Con las faldas bien puestas. Lo encuentran en la librería de la UCA. También la semana pasada enterramos a Will Vladimir Hernández, un joven médico que falleció de repente, así como se fallece de repente. Expresamos nuestro pesar a su padre, Will, a su familia y también a todos sus amigos. Este día vamos a hablarte una palabra, la palabra corrupción. Ustedes observan
que esta es una palabra que funciona, que circula para arriba y para abajo, de la izquierda a la derecha. Como que la sociedad humana, que es de la que estamos hablando, se caracterizara por esa palabra, la corrupción. Normalmente esta es una figura que se atribuye a la conducta de los seres humanos. Y aparentemente tiene que ver con la naturaleza de los seres humanos. Porque los otros animales difícilmente pueden ser señalados de corrupto. Un león no puede ser corrupto. Un jaguar tampoco. Un pájaro tampoco. Eso parece ser un atributo de los seres humanos. Ahora bien, ocurre que pensando mejor las cosas, la corrupción tiene que ver no con la naturaleza humana, sino que tiene que ver con el poder. Y aquí cambia la cosa. Aquí cambia la cosa. Tiene que ver con el poder. El poder es un fenómeno propiamente humano. La naturaleza no tiene poder, la naturaleza tiene fuerza. Por ejemplo, un volcán. Un volcán tiene fuerza, por supuesto. Una inmensa correntada, un vendaval, un huracán tienen fuerza. Pero el poder resulta ser una relación social, típicamente social. Si pensamos en una definición del poder, solo diremos que el poder es una relación social. Es decir, que funciona entre los seres humanos. Pero también que se basa en la diferencia de recursos. Y finalmente, que sirve para transformar la realidad o para impedir que ésta cambie. Son los tres componentes del poder. Ahora bien, ¿cuándo aparece en el escenario de la sociedad humana el fenómeno de la corrupción? Cuando el poder referido a un funcionario, y aquí observen ustedes que en la Constitución del país se dice que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley. Aquí hay toda una teoría política del poder y de la corrupción. Dice, los funcionarios son delegados del pueblo, delegados. ¿Qué significa la palabra delegado? Cuando yo soy delegado de otro. Cuando el poder que yo tengo no me pertenece a mí, sino que pertenece al otro. Yo ejerzo, administro un poder que no es mío. Eso quiere decir la palabra delegado. Y en el caso de un funcionario, ¿a quién pertenece el poder que el funcionario administra? Al pueblo. Ahora, los teóricos dicen, cuando el poder está referido al pueblo, es un poder en potencia. Pero cuando el poder está referido al funcionario, es un poder en función. Por eso se habla de jus potentia y jus potesta en el caso del funcionario. La filosofía jurídica dice, el poder para el pueblo es un poder en potencia. Aquí hay trampa. Pero el poder del funcionario es un poder efectivo. Es decir, el poder efectivo no es el del pueblo. El poder efectivo es el del funcionario. Aquí hay trampa. Y se dice, el funcionario es delegado del pueblo.
siguiendo esta teoría, ¿cuándo aparece la corrupción? Cuando ese funcionario usa ese poder como propio y lo pone a su servicio. Esta es la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la corrupción no aparece en la sociedad humana, que es de la que estamos hablando, referida exclusivamente a la relación entre la persona y las cosas. No, la corrupción aparece en la relación de la persona y el poder. Mira vos cómo maneja esto el artículo 240 de la corrupción, de la Constitución. Aquí está hablando la Constitución del enriquecimiento ilícito. Es el artículo 240. Lo vamos a ver porque es una joya y está al servicio de la explicación que estamos dando. ...240... dice: se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado de sus funciones fuere razonablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Aquí hay una filosofía política. Observamos que no aparece la relación con el poder, que es la base del enriquecimiento ilícito del funcionario, sino hay una referencia al capital, a las cosas. Y en el mundo del derecho esto se resuelve simplemente. Hay enriquecimiento ilícito cuando se hace la suma de los salarios del funcionario. Y si las cosas que haya podido adquirir o lo que haya podido aumentar en sus bienes no se corresponden con los ingresos que haya tenido en tanto funcionario, entonces hay un enriquecimiento injusto. Pero no ese es el punto. Repito, no son las cosas. Es algo que no se mira, pero que funciona minuto a minuto, segundo a segundo. Es el poder. ¿Y cuál es la lucha en las sociedades humanas? Es por el poder. ¿Por qué crees vos que aparecen los partidos políticos? ¿Por qué crees vos que aparecen los candidatos a los cargos públicos? Es para capturar el poder. ¿Y el poder de qué y de quién? El poder del Estado. Del Estado. Aparentemente, en las campañas electorales se lucha por alcanzar un puesto en el gobierno. Y es porque los seres humanos miramos al gobierno. Pero la esencia es el Estado. Pero vos no mirás al Estado. Nadie mira al Estado. Todos miran al gobierno. Pero la pelea es por capturar una posición en los aparatos del Estado, que es una estructura que funciona normalmente en las sociedades humanas. Cuando aumenta las expresiones de la corrupción, es decir, cuando el mismo poder pierde capacidad para controlar la corrupción, este es un índice de que se está derrumbando ese poder.
Así pasó en Roma. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se llama El Gladiador? Donde hay una referencia a un emperador llamado Tácito. Bien. Tácito fue emperador como 3 años y luego lo mataron sus soldados. Y se abre un periodo de corrupción en donde el mismo imperio romano fue puesto en venta. Y emperador era el que daba mayor precio por el imperio. ¿Te puedes imaginar mayor nivel de corrupción? Hasta que aparece un personaje llamado Diocleciano. Es decir, el aumento incontrolado de la corrupción se relaciona con el derrumbe de lo que se llama régimen político, que tiene una íntima relación con el sistema político. El régimen político hace referencia a la manera en que funciona un sistema político. Vos descubrís el régimen cuando te das cuenta cómo funcionan realmente las cosas. Ese es el régimen. Mira lo que ocurre en los Estados Unidos, en tanto imperio. Hay un nivel de corrupción en lo político, en lo económico y en lo social. En este momento hay una sociedad más violenta que los Estados Unidos. No, es la sociedad más violenta del planeta. Se están dando matanzas casi a diario. Y aparentemente, matanzas sin sentido. Aparentemente, esa es corrupción. Esa es la corrupción. ¿Y con qué poder esa expresión de corrupción se relaciona? Con el poder del mercado. Es que en los Estados Unidos vos podés comprar todo tipo de armas y te los venden como cuando alguien compra una manzana en una venta de frutas. Eso expresa un poder, el poder del mercado. Observamos que en los abordajes a esa corrupción, el Estado no habla de controlar las armas, de reducir el sistema de venta de armas. Pero la sociedad humana sí. El pueblo de los Estados Unidos está exigiendo eso. Claro, pero esto supone que esa sociedad estadounidense también deje de amenazar y de bombardear a otras sociedades en el planeta. Todo eso es un proceso de corrupción. Mira vos aquí en nuestra sociedad humana de nuestro país. Se anuncia una guerra contra las pandillas. ¿Y se dice algo sobre el control de la venta de armas en la sociedad salvadoreña? Nada. ¿Y quién controla la venta de armas? El mercado. En chiquito, la fenomenología de la corrupción es igual a la fenomenología de la corrupción en los Estados Unidos. La lucha por la corrupción tiene por eso un significado estructural, un significado político, un significado económico. Cuando en el enfoque de la corrupción se reduce el tema a la naturaleza humana, estamos entrando en un pozo sin fondo, en un abismo. Y entonces casi la lucha por la corrupción requerirá de los psiquiatras más profundos. Habrá que revivir a Freud. Y no es así. No es así. Requiere, eso sí, un abordaje estructural. Un abrazo para todos y para todas. Y en especial a Hugo de Burgos, que es el creador y el director de la película Indulgencia a la que me referí al principio. Y a todos los que participaron
en la elaboración y en la ejecución de esta película, directa o indirectamente. Seguí así, Hugo, estudiando con tu inteligencia y tu sensibilidad. Al fin y al cabo, la historia de nuestro país palpita en nuestros corazones y en nuestro cerebro. Así debe de ser y así será. Un abrazo para todos.